Palabra de Dios en Isaías 61, que fue la palabra con la que iniciamos este año, que dice: levántate y resplandece porque su gloria ha venido sobre ti. Y cuando nosotros experimentamos la gloria del Señor, o cuando la gloria de Dios se acerca a nuestras vidas, pues tiene doble connotación, ¿no? Una de ellas es que para unos es un tiempo de bendición, para unos es un tiempo de consuelo, para unos es un tiempo de cumplimiento de las promesas, un tiempo en el que Dios nos levanta, en el que Dios nos exalta. Pero cuando las personas, por eso Dios advierte a su pueblo, dice que alineen y que afirmen sus sendas, que vuelvan y enderecen sus caminos. Porque también cuando su gloria se acerca, cuando su manifestación se acerca, cuando su presencia es tan visible en nuestras vidas, también puede ser un tiempo de juicio. Y fue lo que pasó con Jesús cuando llegó aquí a la tierra. Para unos fue un tiempo de consuelo, de esperanza, de cumplimiento de la promesa del Mesías. Pero para otros pueblos, dice, fue un tiempo de condenación y de juicio. ¿Por qué? Porque era un tiempo en el que muchos de ellos no se convirtieron. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y Jesús es la gloria de Dios visible, es la manifestación de la gloria de Dios, es Jesús. Y sabemos que Dios quiere visitar su pueblo, quiere visitar su iglesia, quiere moverse en medio de nosotros y que lo podamos ver de una manera tangible. Así que el llamado del Señor en este tiempo es: vuelvan a mí. Vuelvan a mí. Él está extendiendo un tiempo de misericordia para que nosotros empecemos a caminar de una manera distinta. Y a veces estamos diciendo: pastora, pero estoy luchando con cosas. Y a veces esas cosas con las que estamos luchando no es porque vengan de Papito Dios y sean la voluntad de Dios, sino porque son consecuencias de nuestros actos, consecuencias de nuestros pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado nunca es gratis. Por eso se pagó un alto precio. Por eso la salvación Jesús no la otorgó. Y el hecho de que Él no la regaló no quiere decir que haya sido gratis, porque tuvo que pagar con su vida, con su sangre, con su sacrificio, con la injusticia que le hicieron, con el maltrato que Él sufrió. Y entonces Dios nos viene hablando acerca de eso, de volver ahí. Que aún en medio de esas consecuencias, esas situaciones que nosotros estamos viviendo, si volvemos al Señor, Él dice: yo puedo cambiar eso en una bendición. Puedo cambiar esa tristeza que ustedes están sufriendo ahorita a causa del pecado, de las consecuencias que han vivido, la puedo transformar en una bendición. Pero vuelvan a mí. Y hace 8 días hablábamos que Jeremías se levantó en un tiempo en el que la situación era terrible, sobreabundaba el pecado. Pero Dios le pide y le encomienda a Jeremías algo: saca lo precioso de lo vil en estos tiempos. Y en esa misma sintonía, hoy quiero hablar acerca de algo que se llama la prensa de Dios. ¿Cómo se llama hoy el tema? La prensa de Dios. Del quebrantamiento al aceite nuevo. Y por eso ustedes ven en el día de hoy todos estos objetos que traigo. Pareciera que fuera a hacer una subasta. Fuera a hacer aquí machacar y ajos y a moler maíz. Gracias. Es que por rechazarle el agua, Dios me dijo: ¿para qué se la rechazó? Yo no, porque casi nunca la tomo. Así que hoy vamos a hablar acerca de la prensa del Señor, del quebranto al aceite nuevo. Porque hay situaciones en nuestra vida que hay crisis, hay sacudones, hay machacones que tenemos, hay molinos que estamos pasando que no son producto de una situación o de una consecuencia de algo que hayamos hecho, sino que son producto del proceso que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y para ellos también hay para las personas que hoy están viviendo
están pasando por la prensa de Dios. Ya vamos a hablar qué es esa prensa de Dios. Y ustedes dicen, pero yo estaba llevando mi vida bien, yo estoy andando en santidad, yo estoy cumpliendo el propósito, yo estoy encaminado ahí, pegadito al Señor, pero estoy pasando por un tiempo de crisis. Pues hoy dice Dios, del quebranto al aceite nuevo. Isaías 53:10 dice, pero fue la voluntad del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Allí en Isaías 53:10 está hablando acerca del siervo sufriente. ¿Y ese siervo sufriente quién es? Jesús de Nazaret. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Dice, fue la voluntad del Señor aplastarlo y causarle dolor. Dios mío. Dice Lucas 22:44, y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, ¿de quién está hablando ahí también? De Jesús. Era tanta su angustia, era tanto su dolor, que él no sudaba. Una vez aquí suda y por ahí se saca con pañito. Pero eran tan grandes que caían ¿a dónde? A la tierra. Era tanto el sufrimiento, la angustia que él está viviendo. Pero Deuteronomio también dice, 33:24, sea bendito a ser más que los hijos, sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Mojar el pie en aceite es una metáfora que sugiere que la tierra sería tan fértil y tan rica en olivos que el aceite estaría tan abundante como el agua. Dios quiere que tú y yo tengamos tanta unción, tanto aceite en nuestra vida, que nuestro pie se moje en aceite, que donde pisemos, ahí brote, es como si fueran manantiales, pero haya tanto aceite en nuestra vida. Y resulta que Jesús se encontraba en Lucas 22:39, dice, después de salir se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. En el relato que hace Mateo dice, y Jesús, ahorita en el relato, ¿se acuerdan que les leí en la cena? Y Jesús se fue al monte Getsemaní. ¿Y qué es Getsemaní? Getsemaní es una palabra que viene del arameo que significa Gad Shemaní, que significa prensa de aceite. Por esa razón hoy traje este molinito. Por eso traje este morterito o macerador, más sofisticado. Por eso traje cada uno de estos elementos para que a usted y a mí nos quede claro qué significa pasar por el Getsemaní, o como lo diríamos en arameo, Gad Shemaní, la prensa de aceite, la prensa de Dios. El Getsemaní era un huerto de olivos situado en el este de Jerusalén, al pie del monte de los olivos. Era muy cerca al templo y el valle de Cedrón. Era un lugar muy familiar para Jesús y sus discípulos. Por eso ese día Judas dice, Jesús está en el Getsemaní cuando lleva a las personas para que con quienes lo iban a entregar. Dice, Jesús está allí porque yo conozco el lugar, porque era un lugar recurrente de Jesús y sus discípulos. El aceite era esencial en la cultura judía. Se usaba para alumbrar, se usaba para cocinar, se usaba para sanar, se usaba para ungir. Pero para obtener el aceite, los olivos tienen que pasar por un proceso. Y esos quizás son los procesos que usted y yo estamos viviendo. Jesús tuvo que ir ¿al dónde? A Getsemaní junto con sus discípulos. Y en Getsemaní cuenta el relato que allí Jesús estaba muy angustiado porque el Getsemaní, ese lugar, esa prensa del olivo, esa prensa de aceite, no es un lugar fácil. Es un lugar de angustia, es un lugar de desespero.
Es un lugar de asfixia. Es un lugar en el que se sudan gotas de sangre, literales como las de Jesús. Es un lugar en el que tú estás quizás sangrando no por fuera, pero sí estás sangrando por dentro. A través de heridas que no han sido, y tú dices, pero yo en qué momento me he involucrado en esto. ¿En qué momento estoy por las decisiones que otro tomó? Esto me está afectando. Porque estoy sufriendo por las cosas que hicieron mis hijos. Porque estoy sufriendo, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me sucedió esta tragedia? ¿Por qué me pasó este accidente? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué fracasé en mi empresa? ¿Por qué lo perdí todo? Esto se sale de mi voluntad. Eso es estar en el molino. Eso es estar en la prensa de aceite. Así que cada una de las olivas, el árbol de olivos da ¿qué? Aceitunas o olivas. Lo primero que hacen es que se cosechan. ¿Y qué pasa cuando se cosechan? Cuando se cosechan tienen que ¿qué? Sacudir el árbol. Zarandearlo, eso lo sacuden, eso no es que van a coger así como de cerezadito, no, tienen que sufrirlo, ¿no? Sacuden el árbol de olivo. Y ese sacudón del árbol solamente caen las aceitunas que están maduras. Es decir, cuando tú te ves en el suelo y tú dices, uy, este sacudón me botó, quiere decir que tú estás ¿qué? Maduro, estás listo para dar aceite. Solo, entonces tú dices, uy Señor, yo me veo en el piso a través de ese sacudón tan tremendo, de esa cosecha que salió, me veo en ese piso. Y aquí, permítame un segundito. ¿No? Ya. Vamos a sacar. Se dan estos fruticos, ¿no? Estos fruticos se llaman entonces salió la aceituna. Y resulta que después de esa crisis en la que se sacuden esos olivos, esa cosecha, ese sacudimiento, empieza con una crisis. Dios nos sacude para que salga a la luz lo que ya está listo para ser usado. Es decir, si tú caíste ahí, tú dijiste, uy, ya, después de este sacudón me quedé sin nada, me quedé fuera de mi zona de confort, de mi sustento, me quedé fuera de donde ese arbolito me daba todos los nutrientes, me daba todo lo necesario, me daba sombra, me daba todo. Pero ¿qué hizo el sacudón? ¿Me mandó para dónde? Para el piso. ¿Puede haber algo peor que eso, Señor? Se me salí de la zona de confort. Y dice el Señor, sí, querido, querida, hijita mía, hijito mío, entraste al Getsemaní. Porque después de que la oliva o la aceituna es recogida, después de ser zarandeada y estar lista para ser usada, entra a algo que se llama el proceso de trituración. Y entonces empieza el macerador a hacer su trabajo. Eso es como al caído caerle. Entonces empiezan ahí los problemas, pero me quedé sin plata, me abandonaron, me hicieron, me rompieron. Señor, si supieras esa mano que está moviendo tan fuerte este higo. Y usted empieza y le dice eso al Señor, y eso tiene que triturarse y triturarse y triturarse. Es decir, la olivita, la aceituna no puede quedar así. La aceituna tiene que quedar como si fuera licuada, macerada, porque necesita que todos sus jugos salgan. Necesita ser rota. Y muchas veces Dios está permitiendo que pases por esa crisis. Eso que te sacudió y te metió ahí al macerador del Señor, a esa prensa. Y Él te sigue moliendo y tú dices, pero ¿cómo, Señor? Y empieza el Señor a reventar nuestra vida y a rompernos por dentro. Y empiezan a romperse en estructuras que nosotros tenemos. Empezamos a decir, yo en ese caso hubiera actuado de tal o de tal manera. Pero resulta que cuando entramos ahí decimos, Señor, yo actúo de otra.
Señor, me estás rompiendo, esto duele. ¿Usted cree esta piedrita? Ni siquiera lo puede alzar. La de allí, dije en el primer culto que pesaba 200 toneladas. Yo sabía que era con dildo. Son 20 toneladas. 2 toneladas pesa la piedra del molino. Y esa trituración, la aceitura se tritura. Y quizás tú estás ahí siendo triturado. Jesús estaba siendo triturado en el Getsemaní. Estaba ese peso, esa angustia. Y ahí es donde uno se rompe. Y es donde en el Getsemaní empezamos a decirle, Señor, que no se haga. Pasa de mí esta copa. Dios, no puede ser algo peor que me está pasando. Pero es que mira, si no, ya me rompieron el corazón, pero ahora también es la crisis económica. No, pero no es solamente la crisis económica, Señor, ahora me siento enfermo. Ahora me siento sin fuerzas. No, Señor, pero es que ahora se me llevaron el carro y vino tránsito y se me lo llevó. Y empieza una serie de eventos en los que uno dice por todos lados de donde uno tiene como esperanza, se desaparecen. Es como si todo se cerrara. Pero no te preocupes, es Dios que te está acelerando, te está rompiendo, porque Él necesita sacar lo mejor de ti. Porque si tú te caíste y tú estuviste maduro, Él después de ese día, ese sacudón, no era para quedarte ahí aplastado y comido por las hormigas o por los insectos o por cualquier cosa que pase por ahí. No será abono orgánico, sino porque Dios te tiene para un uso aún mucho más especial. El aceite de olivo no se extrae sin un proceso. Primero el fruto debe ser sacudido, debe ser molido. Y usted dice, ¿y puede suceder algo peor después de que me rompan y que se me caigan todas las estructuras y de todo lo donde yo tengo que echar mano? ¿Puede pasar algo peor que esto, Señor? De donde yo tengo mi dependencia, ahí cuando estamos siendo molidos y triturados, tú dices, mi dependencia viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Empiezo a depender del Creador, empiezo a depender de la persona que me está macerando, del Dios que sí me permitió todas estas situaciones, pero que Él está ahí en medio de ese proceso. Pues la oliva no solamente tiene que quedar así, acá les muestro, así quedó un poquito trituradita. Hay unos que quedan, sí, y tienen que quedar peor. Es completamente rota. Pues acá como no tenemos una prensa, yo me acordé que uno sí tiene en la casa un exprimidor, ¿cierto? Y después de eso, el exprimidor hace como las funciones que hace la prensa. Dios saca de acá, uno dice, listo, ya pasé el proceso de que me rompe, y uno dice como Jesús, que no se haga tu voluntad, sino la mía, Señor. Entonces dice, Señor, listo, yo voy a seguir haciendo mi voluntad, hijito, hijita. Ahora sigue el proceso en el que tú vas se llama destilación, a destilar aceite. Y Dios empieza, y después de eso, esa prensa que pesa 2 toneladas, 20 toneladas, iba a decir, a veces uno siente que la que uno tiene pesa 200 toneladas, 500 toneladas. A veces uno dice, tiene más misericordia con la aceituna que conmigo. Está un estripado, literal. Y Dios nos pasa y nos sigue prensando porque Él necesita que tú y yo podamos destilar aceite nuevo. Y no hay aceite sin un proceso. El quebrantamiento no es un castigo, sino una preparación. Dios está rompiendo nuestra carne, Dios está rompiendo nuestra vida, nuestras estructuras, para liberar el espíritu, para forjar en ti y en mí la obediencia, para forjar en ti y en mí esa gracia del Señor, para forjar en ti y en mí esa dependencia absoluta de Dios. A veces, cuando es prensado en los momentos de presión extrema, lo que sale de ti revela lo que llevas dentro. A veces cuando estamos desde la barrera
Uno dice, uy, yo torearía esto de esta forma. No, yo le haría el toro por este lado. O cuando vemos fútbol, ¿no? Uy, ¿por qué no se hizo acá? Venga, como es de bobo. Y eso que uno es decente, porque uno cuando va al estadio escucha, son del mismo equipo y los tratan re mal, ¿no? Y uno dice, no, estos, ¿por qué son tan brutos? ¿Por qué no cogen por allí? ¿Por qué miren cómo es de tonto que le pasó la pelota por el lado? Y uno cree que lo sortearía de esa manera. Pero cuando uno está siendo prensado, definitivamente uno empieza a actuar de una manera distinta. Porque Dios está mostrándonos lo que nosotros tenemos dentro. Dios está mostrando, muchas veces nos permite vivir estos procesos con el propósito de mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y a veces creemos que siempre lo que hay en nuestro corazón es malo. Pero Dios también utiliza estos procesos para mostrar que en nuestro corazón también tenemos un buen material. Y que somos capaces de poder salir adelante. Somos capaces de sobreponernos en medio de las dificultades. Somos capaces de decir, listo, me quedé sin trabajo, pero Dios me dio la valentía, la estrategia, la creatividad para poderme levantar en medio de las cenizas. Ay, sí, estoy enfermo, Señor, pero Dios también me dio la oportunidad de que en medio de ese hospital yo pudiera destilar aceite y orar por otros y ser una palabra de bendición para las personas que están a mi alrededor. Cuando nosotros estamos pasando por el olivo, por el prensado, en esos momentos de presión extrema, florece y sale lo que queda dentro, lo más valioso. El aceite era esencial para la cultura judía, para en el contexto en el cual Jesús estaba allí hablando, en ese contexto que nos muestra la Biblia. Pero la aceituna sola no podía alumbrar una lámpara. La aceituna sola no podía perfumar una casa o una persona. No podía ungir a un rey. La aceituna sola no podía alimentar y sustentar una familia. La aceituna sola no podía pasar y ser ungüento para el que estaba enfermo o adolorido. Pero la aceituna, cuando fue procesada, cuando fue sacudida, cuando fue macerada y cuando fue pasada por la prensa, fue que pudo ser valiosa, pudo cumplir con el objetivo por el cual fue creada. Hoy que compramos este aceite y compramos unas aceitunas, ¿saben qué costó más? El aceite, por todo el proceso que él lleva. Esas aceitunas solamente sirven así sin proceso para ensaladitas, y eso que a unos que les gustan las ensaladitas mediterráneas, o para los que ya les gusta, espero que no sea el caso de acá, pero así esos coctelitos del martini, es que le echan la aceitunita ahí abajito y ya. Pero cuando hablamos de aceite podemos hablar de múltiples usos que están al servicio de todo el pueblo. Alumbran una casa. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Que unas que tenían aceite y no, pues ese aceite era aquel que salía de las aceitunas, de los olivos. Así que se me apagó. Una sola aceituna en el árbol y sin proceso no sirve para mucho, no sirve para el propósito por el cual fue creada. Así que el olivo no se aprovecha entero. No hay gloria sin Gólgota, ni aceite sin Getsemaní. Jesús venció, ¿en dónde? En el Gólgota, en la cruz. Allí él iba encaminado hacia su propósito de vida. Cuando tú y yo somos pasados por el Getsemaní, es porque Dios nos está llevando hacia el propósito de nuestra vida. Jesús de allí salió directamente ¿hacia dónde? Hacia la cruz.
Quizás tú no vas para la cruz porque tu propósito no es morir por la humanidad. Tu propósito no es ser crucificado. A todas estas, antes de cumplir 33, llegué y me dice Felipe que le habían dicho que cuando él cumpliera 33 que era la edad de Cristo, que por favor no dijera que era la edad de Cristo. Y yo le dije, sí, Pipe, yo sí iba a decir que es la edad de Cristo, porque es cierto que Jesús murió a los 33 años, pero porque esa era la misión y el propósito que Jesús tenía para con la humanidad. Yo le dije, pero yo no voy a morir. Yo voy a cumplir el propósito que Dios tiene para con mi vida cuando cumpla esa edad. Esos son agüeros que a veces tienen en el pueblo cristiano. No, también uno tiene mañas. Todos somos, el olivo representa lo que somos, todo nuestro potencial, pero ese potencial nos sirve mientras esté intacto. Job, David, José, Jesús. Y si hablamos de mujeres, Esther, Ruth, María, Ana, todas pasaron por el Getsemaní. Usted y yo también estamos pasando quizás por la prensa del Señor, pero porque Él está queriendo que tú y yo saquemos nuestro mayor potencial. El quebranto permite que salga lo interno y lo escondido y que Dios lo transforme. Hay un versículo en 2 Corintios 4, del 7 al 10, que recuerdo que hace como unos 15, 13 años que conocí a Felipe, yo estaba pasando por un momento difícil, familiar. Y yo decía, ay, pero ¿por qué me pasa esto? Porque éramos amigos. Y decía, tranquila, Ana Carolina, acuérdese de lo que dice 2 Corintios. Y yo, ¿qué es lo que dice? Yo nunca había leído ese versículo. Entonces él dijo, porque tenemos ese tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y sobreabunda en ustedes un glorioso peso de gloria. Y dice ahí en la crisis que usted está pasando, en esa crisis un día usted va a ser usada. Y es lo mismo que nos dice el Señor. Ahí en los procesos en los que Dios le está permitiendo vivir, destilar, sangrar por dentro, es ahí donde Dios le va a permitir ser usado cuando salga de esta prensa. Hay otra cosa que tú tienes que saber de la prensa de Dios, de la prensa del olivo, de aceite, que esta prensa no es para siempre, pero sí es necesaria. Dios ya le tiene una fecha de vencimiento a esta crisis, fecha de caducación, válido hasta que salga ese aceite y lo mejor de ti. Y aunque Dios dice, podemos decir como dijo Jesús en el relato que estábamos leyendo de Lucas, allí cuando Jesús estaba en el Getsemaní, cuando Jesús y sus discípulos, porque no solamente Jesús entró allí, también entraron sus discípulos, que también tenían una profunda tristeza, y a causa de esa tristeza, dice el libro de Lucas, ellos se quedaron dormidos. Eso de que uno a veces llora y llora toda la noche y se queda, uno ni se da cuenta de que lloró tanto que se quedó dormido ahí desconsolado. Así les pasó a los discípulos, y estás destilando por dentro. Pero es ahí donde está iniciando el llamado y el propósito que Dios tiene con tu vida, con todo lo que a ti te compete, con tu familia, el propósito que tiene contigo. A veces queremos propósito sin proceso, a veces queremos gloria sin crucifixión, y a veces queremos pasar en limpio sin pasar por el proceso del Getsemaní. Es ahí donde podemos decir, de las cenizas Él las convierte en gloria, y el luto Él lo convierte en alegría. Es ahí, en el Getsemaní, donde podemos entender este versículo y esta verdad tan poderosa de Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas, ¿algunas? Todas, ¿solo las enfermedades? Todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, es doloroso, y cuando estamos sacudidos, y cuando estamos siendo macerados, y cuando estamos siendo después machacados y destilados, pues uno a veces no le dice, ay Señor, qué rico que todo esto me ayuda
iba bien. O sea, eso es absurdo. O sea, pensarlo, decirlo también es absurdo. Pero el Señor quiere que no los pensemos ni lo digamos, que lo creamos, que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y que lo que un día el Señor quizás le permitió a Satanás tocarte, porque si Dios le permite a Satanás tocarnos, así como lo hizo con Job, así como lo hizo con Jesús, porque usted qué cree que todo el plan, eso porque estaba por papito Dios. Dios estaba moviendo los hilos, pero ¿quién le entró a Satanás, a Judas? Por eso le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, y dice que un espíritu también entró en Judas cuando fue a venderlo. O sea, ahí también estaba obrando. Quizás ha estado obrando en todo lo que está pasando alrededor tuyo. Pero Dios le permitió. Pero Dios también le tiene un límite. Así como lo hizo con Job. Puede que quiera venirte a arrancar todo. Acabar con todo. O así como con José, que le quitó su libertad, que le quitó sus sueños, que lo envió a una tierra extranjera. José, el día que se reencontró con sus hermanos, les dijo: ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios esto lo utilizó para bendición y para salvar a muchas familias. Que después, cuando tú te encuentres con tu verdugo, o ya puedas salir de esa crisis, o puedas salir de esa situación, o puedas un día decirle: mira, Satanás, tú te levantaste contra mí, Dios te permitió levantarte contra mí, pero tú pensaste en destruirme, pero Dios esto lo utilizó para levantarme y llevarme hacia mi propósito. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en el tiempo de la crisis, que lo sepamos. El aceite nuevo viene después de la prensa. El aceite viejo no puede sostener los nuevos desafíos. Tú y yo necesitamos nueva unción. Necesitamos ser renovados por el Señor. Así como el aceite se utilizaba para encender lámparas y dar visión, para ungir reyes y profetas, que eran sinónimos de autoridad, para sanar heridas, que era restauración, en cada etapa de nuestra vida Dios quiere darnos aceite nuevo para una tarea nueva. Pero Él no puede poner aceite nuevo sobre odres viejos. Nos renueva desde adentro. Por eso permite que tú y yo nos rompamos. Por eso permite que tú y yo pasemos por un tiempo de presión absoluta. Pero porque Él necesita que una nueva unción destile sobre ti, sobre mí. Que seamos como lo leíamos en Deuteronomio, que nuestro pie moje el aceite. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas como los del búfalo y serán ungidos con aceite nuevo. ¿Para qué necesitamos la unción? Para recibir visión. En esa época se utilizaba literal para alumbrar. Pero tú y yo necesitamos la unción para nuevas ideas. Necesitamos la unción para nuestro trabajo. Necesitamos la unción para tener visión de cómo liderar nuestra familia. De cómo liderar todo lo que nosotros hacemos. De cómo, Señor, dame la unción para poder, hasta para predicar. Para poder enseñar, los que son maestros. Los que son cocineros. Los que trabajan con la salud necesitan la unción para que sus manos sean un instrumento del Señor. Para hacer dinero, para hacer respuesta a otros, necesitamos ser ungidos. Para tener autoridad, a veces como padres de familia, como líderes de familia, como los consejeros de familia, de acuerdo a la etapa en la cual nosotros nos encontremos en este momento de nuestra vida. Si a ti te tocó como madre soltera, necesitas la unción para que Dios te revista de autoridad, te revista de ejemplo, te revista de estrategia, de cómo llegarle a tu hijo, cómo guiarlo, cómo hacerle. Si a ti te tocó como esposa, necesitas unción. Si a ti te tocó como esposo, tú necesitas unción y dirección de parte del Señor para levantar tu familia en temor a Él, para guiarla.
para ser ese sacerdote en la casa, ese líder espiritual. Si tú eres abuelo, si tú eres consejero, ahí donde Dios te pone, necesitamos la unción, porque la unción nos capacita. La unción es la que hace que lo que Dios está pensando allá, los planes de Dios, los que están entretejidos en el cielo, los podamos ver aquí en la tierra, los podamos ver en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras generaciones, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en todo. La unción nos permite conocer la voluntad del Señor, andar en ella. Por eso Dios te pasa y nos pasa por la prensa. Porque a veces hablamos mucho de la unción y decimos, bueno, ¿y para qué sirve? ¿Para llorar en el culto? ¿Para sentir paz? No, la unción es para toda nuestra vida. Es para nuestra cotidianidad. Es para lo que tú haces, que Dios ponga gracia y favor, que Dios traiga protección. Que las oraciones que son ungidas, a veces nosotros enviamos oraciones así como, ay Señor, gracias, y uno dice por allá o pegó a la pared y no llegó a nada. Porque ni nosotros mismos nos las creemos. Pero cuando una oración viene desde un corazón que ha sido procesado y que está siendo destilado y el aceite fluye en él, son oraciones que mueven el cielo. Son oraciones que vienen con respuestas. Y tú y yo creo que aquí todos los que estamos necesitamos oraciones que vengan con respuestas, ¿cierto? Amén. Para eso necesitamos la unción. Porque cuando estamos siendo procesados empezamos a creer, el Dios que no me dejó morir el día que me sacudieron y me zarandearon. Yo no quedé ahí como una aceituna estripada en el piso, sino que ¿qué hizo? Él me recogió. Y luego, ay, pero Señor, no solamente quedé ahí, mayugada y macerada, sino que tú me pasaste ¿por dónde? Por la prensa. Esto es una prensa, oyeron, no es un exprimidor de limón, es una prensa. Ese día que tú me exprimiste, Dios, pero hoy mi aceite, hoy estoy fluyendo de una manera distinta. Jesús salió del Getsemaní a cumplir su propósito, y después de que salió de allí, Él sabe qué hizo, su lenguaje cambió. ¿Cómo sabemos que hemos salido del Getsemaní? Porque nuestro lenguaje empieza a cambiar. Nuestra manera de actuar, de obrar, de hacer es diferente. Jesús salió del Getsemaní y se encontró con un hombre que se llamaba Malco, que fue uno de sus aprendedores. Y Pedro sacó y le cortó la oreja, Señor, por ti hasta la vida daría. Y Jesús le dijo, así no es. Y le sanó la oreja. Jesús no salió yendo para la cruz diciendo, malditos, ¿por qué me hacen esto? Si hace 8 días me estaban sacando ramos, palmitas acá, me estaban tirando mantos y yo estaba caminando por aquí porque son así, faltones. ¿Qué hizo Jesús? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús empezó a restaurar. Jesús dijo, ay, este es mi momento. Y se ocupó hasta de su mamá. Se ocupó de sus seguidores. Le dijo, Juan, por favor, se la encargo. No, Juan, esconda a mi mamá de todos esos desgraciados que son unos faltones. Juan, cuida, mamá te entregó a un hijo ahí. El hijo que va a faltar. Él va a cuidar de ti. Cuando se sale del Getsemaní, tenemos que salir diferentes, porque ese aceite nuevo nos hace ver las cosas de una manera distinta. Porque lo mejor de nosotros empieza a fluir en nuestra vida. Porque podemos dar misericordia donde antes creíamos que teníamos un corazón duro y de piedra. Porque podemos otorgar perdón aun cuando creíamos que éramos los más resentidos del mundo.
Porque podemos dar una palabra de esperanza, aun cuando creíamos que después de la muerte o después de la enfermedad, si Dios me hiciera esto, yo me voy a enojar con Dios. Pero tú puedas decir, aún aunque quizás Dios no levantó esta persona cuando estuvo enferma, que Dios me permitió vivir este luto, Dios me permitió vivir esta enfermedad, yo puedo decir, Dios está con nosotros en los duelos, yo puedo decir, Dios está con nosotros en la enfermedad, Dios es el Dios que me sana, Dios es el Dios que me ayuda. Y tú sales a restaurar, tú sales a ayudar, tú sales en beneficio de, porque ya no eres una simple aceituna que solamente sirve para decorar un martini o una ensalada, sino que sirves para dar bendición a muchas familias. Amén. Eres un aceite nuevo. Dios desea que tú y yo destilemos aceite fresco, aceite de unción, el aceite símbolo de su presencia. Un olivo puede vivir más de 1000 años, pero cuanto más viejo, más sabroso es su aceite. Solo si se prensa bien. Quizás entre más años pasan, aún en el Señor, aún en el Evangelio, aún en nuestra misma vida decimos, Señor, ¿todavía puede pasarme algo más? Pero Dios cada vez quiere que en todas las etapas de nuestra vida podamos dar aceite fresco. No sé si tienes 10 años, 15 años, 20 años, toda una vida con el Señor. Dios quiere que en toda tu vida sea llena, aceite nuevo destile sobre ti. Porque tú te pasas de ser un protagonista en el sentido de, Señor, de mirar solamente hacia ti. Señor, mira cómo me están haciendo. Señor, mira lo que me está pasando. Señor, mira, tú estás duro. Y tú te vuelves más sensible a las necesidades de otros. Tú te vuelves más sensible al dolor de otros. Eso hace la prensa. Uy, esa otra aceitunita también le están triturando duro. Uy, este que está allí. Y tú te vuelves sensible a las necesidades de los demás. Tú pasas a convertirte en el ego, en el centro de tu vida, de mirarte solo a un espejo, a volverte una respuesta para otras personas. Tú eres una respuesta de Dios. Dios te necesita allí donde te ha plantado, en tu trabajo, en tu casa, si te plantó en un hospital, si te plantó ahí en una situación difícil, ahí donde Dios te esté moviendo, donde te esté llevando, a las casas en las cuales tú estás visitando, estás yendo, en tu misma familia. Dios necesita que tú puedas dar ese aceite nuevo. ¿Estás pasando por un proceso donde sientes presión, dolor, abandono? No estás siendo destruido. Esa es la buena noticia, no está siendo destruido, solamente está siendo destilado. La prensa es temporal, pero el aceite es eterno. Hoy entrega tu voluntad como Jesús lo hizo en el Getsemaní. Si estás pasando por esta prensa, dile, no le digas más, Señor, ya no más. Sino dile, Señor, si es tu voluntad. Es doloroso decirlo y vivirlo peor. Pero Jesús salió a cumplir su propósito y salió más lleno de aceite que nunca. Hasta hoy, ese aceite de Jesús, eso que destiló allí del Getsemaní, ese propósito por el cual vino, está bendiciendo nuestras vidas. Y no solamente nuestras vidas, sino la de nuestras futuras generaciones. Porque en Él son benditas todas las familias de la tierra. Y si Jesús, el olivo por excelencia, el hermoso del Señor, tuvo que pasar por ese proceso, quizás tú y yo también tengamos que pasarlo, tenemos que vivirlo. Pero tú y yo también tenemos una ayuda,
es que Dios nos sustenta. Y tenemos al Espíritu de Dios que está acá con nosotros para ayudarnos en los tiempos de dificultad. Y es el que nos hace reír en medio del desierto, es el que nos hace danzar y gozarnos, es el que mismo Dios que nos dice: tengan por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas, porque la prueba produce un fruto y es una corona que nadie nos va a quitar, es algo incorruptible, es un peso de gloria que tú y yo tenemos cuando estamos pasando y cuando vencemos y cuando caminamos hacia el propósito que Dios tiene. Dios te quiere usar en todas las áreas. Dios quiere que tú seas un instrumento de bendición. Dios quiere que tú vayas y ores por los enfermos y sean sanados. Dios quiere que tú vayas y levantes y restaures. Dios quiere que tú vayas y lleves visión. Dios quiere que tú vayas y allá con tu autoridad tú deshagas y desaparezcas también aún todas las acechanzas del enemigo. Que tú te levantes y digas: yo soy parte del ejército de Dios. Yo reprendo al diablo, yo traigo libertad. Porque eso es lo que hace la unción en medio de nuestras vidas. Transforma los lugares, transforma los ambientes y nos volvemos en un instrumento de bendición. Ya no sigas quejándote de tu molino, ya no sigas quejándote de esta prensa, porque de esta prensa saldrás mejor, saldrás hacia tu propósito, saldremos hacia el propósito y el llamado que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que si crees que la gloria de Dios se acerca, es tiempo en el que la gloria de Dios se está acercando, tienes que aún gozarte este proceso. Tienes que decirle: Señor, gracias, porque sé que no me estás destruyendo, sé que no me estás aplastando. Y tienes que saber que la mano que está moviendo esta prensa, puede que a veces en una de esas había un burrito. Decía, y una vez le dice: Señor, si ese burro que me está moliendo, ese burro. Pero a veces no es ni siquiera ese burro, a veces es el mismo Señor el que está guiando a ese burro, porque Él cree en lo que tú tienes. Dios sabe lo que tú tienes. Job no sabía de qué estaba hecho, pero Dios sí. Y por eso le dijo Satanás: ¿ves a mi hijo Job? Ay, mi hijo Job. Satanás, ¿ves a José? José es. Satanás, mira a mi hijo y a mi hija. Yo solo los estoy prensando porque de ellos va a salir lo mejor. Y eso es en lo que yo creo. Ese Dios que está sacando y está haciendo destilar lo mejor de nosotros en este tiempo. Así que como son tiempos difíciles, son tiempos que a veces son inexplicables, como lo decía cuando inicié todas estas predicaciones, ser entendidos en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Porque eso nos va a hacer avanzar, nos va a hacer vivir una vida en victoria y en propósito. Amén. Así que ahí, usted hoy salga convencido, sustentado. Hoy Dios no nos envió un ángel, hoy Dios nos envió su palabra para sustentarnos, para decirnos: ánimo, tranquilo, estás en mi prensa. Es temporal, pero es necesaria que pases por ahí. Es necesario que pases por ahí. Así que, órale ahí al Señor. Padre, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, porque en todos, Señor, los procesos de nuestra vida tú estás. Hay procesos, Señor, que pareciera que no tuvieran una explicación, Señor, aparente. Hay momentos en los que nos encontramos, Señor, así como tú estuviste, Señor Jesús, en ese Getsemaní, angustiados, turbados, tristes, diciéndote: ya no podemos más, Señor. Diciéndote: Padre, pasa de mí esta copa. Padre, si no es necesario, no me pases por ahí. Porque me duele, porque me quedé sin nada, porque después del sacudón casi no me pude levantar, pero tú sigues ahí, Señor, con ese macerador. Y me duele porque me rompo, Padre. Dios, y después tú dices que me pasas por una plancha, Señor, por una prensa. Y es
doloroso este proceso, Jesús. A veces sentimos, Padre, que nos sobrepasa. A veces se sale de la órbita de nuestras capacidades. No depende de mí, Señor, nada de lo que sucede. Yo no cambio de diagnóstico, Señor. Yo no transformo realidades. Yo no traigo provisión, Dios. Yo no soy la que envío los recursos. Yo no soy la que abro las puertas. Yo no soy la que traigo sanidad, Señor. Y esto se me sobrepasa, Señor mío. Es más grande que yo muchas veces. Ese macerador es gigante y pesado, Señor. Pero sé que estás extrayendo, Señor, de tu pueblo lo mejor. Sé que estás sacando, Señor, lo mejor. Sé que tú estás revelando el corazón de tu pueblo en este tiempo, Jesús. Y no solamente cuando hablas de revelarlos para mostrar, Dios, en lo que está mal. Sí, claro que sí, Señor, tú sacas, Señor, y rompes, porque quieres sacarnos a mejor. Pero también, Señor, nos muestras, Padre Santo, lo preciosos y lo valiosos que podemos ser en tus manos. Como tú nos has dotado, como tú nos has ayudado, como tú nos has guiado. Yo te pido que tú nos sustentes, Padre Celestial. Que así como lo haces con el búfalo, que tú le llenas de fuerzas, Dios. Hoy danos esas fuerzas de búfalo, Señor, para asumir con responsabilidad, con dignidad, Dios, ese propósito por el cual tú nos llamaste, Padre Santo. Pero úngenos, Señor. Unge nuestras manos, Jesús, para que en lugar de golpear puedan ser como lo hiciste tú. Restaurar y sanar. Unge, Señor, nuestra boca, para que en lugar, Señor, de maldecir, de acabar, de dañar, Dios, pueda hablar, Dios, tus palabras. Unge nuestro corazón, para que Él pueda destilar y mostrar tu amor, Padre. Úngenos, Señor, para llevar milagros ahí donde otros los están necesitando. Aquellos que están pasando, Señor, por pruebas de enfermedad, yo te pido que los unjas, Señor, para que ellos sean no solamente unos enfermos, sino que sean la respuesta tuya allí en esos hospitales, en esas clínicas, en esos lugares, en esa EPS, Dios, ahí donde hacen la fila, ahí donde reclaman los medicamentos, Padre. Que tú les unjas, Señor, ese aceite fresco esté en sus manos, está en su boca, Señor, está en sus oraciones, y ellos puedan ser esa respuesta tuya. Unja a los que son padres de familia, Señor, aquí. Revíseles de autoridad, Dios. Dales nuevas estrategias. Señor, oro por los que son abuelos, están en edad adulta y actúan como consejeros. Yo te pido que tú les des visión. Que los puedan ser, Señor, tan llenos de aceite que sean como esas lámparas, Señor, para su familia, Padre Santo. Trae visión, Señor. Trae visión a tus hijos en esta hora. Trae luz, Señor. Que tu aceite, Señor, hoy nos sustente. Que tu aceite hoy nos provea. Que tu aceite, Señor, hoy nos restaure. Que tu aceite, Señor, así como lo hacías con las ovejas, Señor, también unja, Señor, nuestra cabeza, Señor, con aceite, para que no entren, Señor, para que aíslen, Señor, esas cosas que quieren venir a hacernos daños, que quieren venir a llenarnos, Señor, la cabeza, Señor, de
de pensamientos y de cosas que no son, Señor. Créalo, Señor, un impermeabilizante, Señor mío. Que esa unción tuya, Señor, fluya de tal manera que todo, Dios, donde nosotros estemos, tú lo transformes. Transforma, Señor, nuestras realidades a través de tu unción. Y que nosotros también podamos llevar esa belleza, Dios, que da el aceite. Que todo esté más hermoso, más brillante, más aromático, Señor. Que podamos llevar tu aroma donde vayamos. Y tu sanidad, tu sazón, Señor. Gracias, Jesús. Pon gracia y favor en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.